Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este evento internacional Caravanserai de libros, imágenes y lecturas. El día de hoy tenemos el lanzamiento del libro Iniciaciones, búsquedas y usos, prácticas de yoga en Bogotá, de la autoría de Jenny Carolina Ramírez Suárez, que es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Derecho de la Universidad del Rosario. También es docente del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora del Grupo de Gobierno, Subjetividades y Prácticas de Sí y del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo. Nos acompaña también el profesor Javier Sáenz, que es profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y director del Centro de Estudios Sociales CES y del Grupo de Gobierno, Subjetividades y Prácticas de Sí de la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias, profesora Jenny y profesor Javier, por acompañarnos el día de hoy y por hablarnos del libro Iniciaciones y búsquedas de sí en las prácticas de yoga en Bogotá. Entonces los dejo para que nos hablen más del libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Eh, bueno, el libro de Jenny es un libro extraordinario con una serie de capas a las que no me voy a referir porque van a ser tema de nuestra charla. Pero quisiera como resaltar un par de elementos. Primero, es el primer libro sobre la institucionalización del yoga en Bogotá. Sí, en ese sentido es un trabajo pionero, pero también es un libro que nos habla eh, de la trayectoria de las transformaciones del yoga en la India y en Occidente, eh, desde un poco desde la perspectiva de cómo el yoga se ha transformado y ha sido usado para asuntos no espirituales. Y también dos aspectos de los que vamos a hablar, pero quisiera señalarlos. Es un trabajo que hace una caracterización de los practicantes que es extremadamente lúcida, que uno puede como visualizar qué papel juega el yoga en su trayecto de vida y cómo redirige el devenir de la vida de muchos de los practicantes. Y por último, es un libro que usando métodos etnográficos nos permite visualizar y entender el sentido de la materialidad de las prácticas de yoga, de sus tiempos, sus espacios, sus objetos, etcétera. Bueno, Jenny, es un placer poder seguir nuestra conversación sobre el yoga. Eh, Quisiera, y las prácticas de sí, y el neoliberalismo y todas las cosas que tú conectas en el libro. Quisiera empezar teniendo en cuenta que hay muchos equívocos sobre qué es el yoga, preguntándote eh, qué, cuál es, qué es ese yoga clásico al cual todo el mundo se refiere como para plantear qué tanto se está degradando o qué tanto se está haciendo fiel a eso. ¿Cuáles son las características del llamado yoga clásico? Bueno, buenas tardes. Gracias Laura, gracias Javier, gracias Julián que nos acompaña en la parte técnica en este lanzamiento. Y bueno, un saludo a todas las personas que se conecten y que vean este en vivo. Eh, a propósito de tu pregunta, pues es muy interesante. Bueno, quisiera comentar que yo hago esta investigación teniendo como una doble condición, como socióloga, pero también como practicante de yoga. Y cuando yo prácticas, pues una de las cosas que encuentro es que en las diferentes escuelas, los diferentes lugares a los que llego, siempre se apela como a un yoga original. Y entonces la pregunta pues que tú haces es central, porque
un poco una como practicante va buscando el yoga original y creo que ese fue un motor como de la investigación y es, bueno, descubrir en dónde está el yoga original. Y resulta que al empezar pues las herramientas y posibilidades que da la historia, al empezar a hacer como la revisión, pues encontramos vestigios de yoga desde 2500 años antes de Cristo, restos en los que aparecen ya figuras de yogis, pero tenemos que inicialmente, pues, si podemos hablar de un inicialmente, porque eso ya hoy en día se controvertiría, o de un momento de origen, pero lo que un poco se data antiguamente es que el yoga va a ser parte de un sistema filosófico en la India. Los sistemas filosóficos en la India son conocidos como darsanas, y dentro de ese sistema filosófico va a estar centrado precisamente en prácticas meditativas, en las que la respiración, en las que la atención tienen un fin y son, digamos, un medio para aquietar la mente, y a través de el aquietar la mente lograr la disolución un poco de esa experiencia de individualidad en algo más grande. Pero vamos a ver que eso va a ir transformándose, y creo que una cosa que es fascinante con el tema del yoga es que tal y como se ha ido configurando ha sido a partir de diferentes momentos y de encuentros sincréticos. Entonces, si bien el énfasis inicial era más en una práctica espiritual, en una práctica centrada en el manejo de la mente, en la modulación un poco, hay un texto clásico del yoga que es de Patanjali, que se considera como uno de los referentes del yoga clásico, y él dice que un poco el yoga se define como Chitta Vritti Nirodha, la cesación de las fluctuaciones de la mente. Pero vamos a ver que en la India especialmente, que es donde va a tener su desarrollo pues antes del siglo XX, el yoga va a pasar por diferentes momentos. Entonces ya después del siglo XV va a ser retomada esta filosofía y va a ser, digamos que, complementada con una mirada mucho más centrada en el cuerpo, y allí aparece el énfasis en lo que nosotras probablemente asociamos hoy con yoga, que son las asanas, que son las posturas del cuerpo. Y allí digamos que va a empezar una corriente en la que asana va a estar muy conectada al fin de yoga, a este fin de unidad, porque el dominio del cuerpo tiene que ver también con el dominio de la mente, con el dominio de la respiración. Entonces, quienes hayan practicado yoga, pues saben que si no hay un manejo del cuerpo y si usted quiere hacer una meditación de más de 40 minutos, pues las piernas se van a empezar a dormir, todo va. Entonces, es muy interesante porque desde la tradición del yoga, cuerpo y mente no están separados. Cuerpo, como va a ocurrir pues después o va a ocurrir en Occidente, y luego las lecturas en Occidente, en donde esto pues desde hace varios siglos van por lados diferentes. Y vamos a tener que, digamos que el desarrollo clásico va a estar allí hasta el desarrollo de lo que vamos a conocer como Hatha Yoga, y ya después con los procesos de colonización de la India, pues va a empezar a tomar otros matices la práctica de yoga. Ok, muchas gracias por ese rapidísimo y lucidísimo curso de yoga. Bueno, mencionaste que tú eres practicante y lo eras cuando hiciste este trabajo. Y uno podría pensar, pues ahí está la respuesta a la pregunta de por qué decidiste estudiar eso. Pero realmente en términos académicos es bastante complejo ser uno a la vez objeto de la investigación y sujeto de la investigación. Entonces, quisiera preguntarte más desde el punto de vista académico y si quieres, pues desde el punto de vista personal también, ¿por qué el yoga? O sea, ¿por qué? Sé que no es simplemente, pues estaba haciendo yoga, pues porque no, sé que hago la pregunta porque sé que es por razones más complejas.
Sí, hay muchas razones que se entrecruzan ahí. Un poco yo venía desde hace años siendo practicante y cuando llega el reto de hacer una investigación ya sociológica, me parecía desde la experiencia que había tenido que era un tema fascinante porque, y miren que a la final no se separa una cosa de la otra, porque cuando yo empecé a hacer yoga, yo empecé haciéndolos con libros que tenía mi mamá en la casa. Y yo era muy joven, 15, 16 años, y era una práctica individual. Yo miraba el libro y empezaba a hacer las posturas y esto. Y luego cuando llegué a la Universidad Nacional que hacía la práctica, me daba cuenta en una continuidad que tenían las personas que iban a practicar, en que en ese espacio de las 2 horas era una práctica que tomaba lugar los sábados, la gente salía especialmente contenta, desinhibida, algo pasaba en esas 2 horas que generaba unos efectos muy especiales, una apertura, por ejemplo, en temas íntimos, en temas de contar cosas que les pasaban. Y yo, pues ya teniendo mi formación como socióloga, me preguntaba por qué la gente, uno no se queda haciendo yoga en la casa sola, como lo hacía yo, sino tiene que venir hasta acá. Y cómo ahí digamos que está esto que veníamos hablando, esa conexión, ese movimiento del cuerpo, pero también el hacer cosas por fuera de lo que usualmente hacemos, posibilitaba que las personas tuvieran una apertura, que contaran otras cosas, que pasaran otras cosas que en un espacio ya fuera de la clase de yoga no pasaban. Y que incluso tú tuvieras un contacto, miren que es una cosa muy bonita, tiene que ver incluso con una investigación que ya hago yo en el presente, que tú puedas tener un contacto íntimo con una persona en una clase de yoga porque te habla de cosas íntimas sin haber tenido una relación previa con ella, sin conocer si probablemente tú conozcas más de la intimidad de esa persona que personas que comparten con ella, que hayan llevado compartiendo 15, 20 años. Entonces era la creación de ese espacio, de esas condiciones, lo que generaba la práctica, que hacía que allí en ese espacio-tiempo ocurrieran cosas que fuera no pasaban. Y un poco me parecía que sociológicamente era fascinante. Perfecto. Ahí surgen dos temas sobre los cuales vamos a seguir hablando. El tema de el yoga como algo individual versus como algo colectivo y el tema de los tiempos y los espacios específicos que le dan como un sentido que Eliade diría sagrado. Pero sé de que tu trayectoria haciendo esta investigación no fue lineal, que hubo cambios, entonces me gustaría que nos contaras sobre los retos y los cambios que tuviste, los retos para abordar el tema del yoga y las razones que te llevaron a decidir que, que, que no era muy acertado inscribir el yoga como objeto de estudio dentro del campo de la sociología de las religiones. Sí, es muy interesante esto porque como que nosotras tenemos una vía lineal de hacer la investigación, ¿no? Entonces, ese planteamiento de los proyectos con sus preguntas, su estado del arte, su marco teórico. Y cuando yo empecé a hacer un poco esta vía lineal, lo que yo encontraba principalmente era literatura de la sociología de la religión y en la misma universidad, pues los referentes estaban desde la sociología de la religión y cuando yo leía la sociología de la religión, eso no coincidía y yo creo que a muchas y muchos estudiantes les pasará a investigadores, como que leemos los marcos teóricos y cuando vamos en el caso mío, yo digamos que venía de la experiencia, lo que planteaba la sociología de la religión no correspondía con lo que yo encontraba en las prácticas, con lo que yo observaba y ahí decido hacer digamos como un pare en el tema de seguir con el tema teórico. Digo, voy a sumergirme en el trabajo de campo, voy a ver qué pasa, voy a conocer un poco más y cuando tenga mi información de campo volveré a ver el tema teórico. Y en ese tránsito me encuentro con el trabajo de Foucault, el trabajo sobre las prácticas de sí,
Y fue un trabajo que a mí me llamó especialmente la atención porque uno, pues como muchas y muchos de ustedes tal vez conozcan, la pregunta, pues una de las preguntas centrales del trabajo de Foucault durante toda su vida ha sido el tema del poder. Y él, de hecho, en una entrevista decía que el poder me lleva al sujeto. Y entonces, digamos, en su obra mucho más tardía, cuando se ocupa de la hermenéutica del sujeto y de las diferentes técnicas y prácticas que realizaban las sectas, especialmente él va a estudiar las griegas, pues yo encontraba muchas cosas en común con lo que pasaba en el yoga. Entonces yo encontré, por ejemplo, en los pitagóricos, recuerdo que cuando yo leí el apartado que él tiene de los pitagóricos y la práctica del silencio y por qué el silencio era tan importante y encontraba, y yo decía, me está hablando de lo que yo estoy viendo. Había un elemento que también me parecía, digamos que está en Foucault y bueno, algunos trabajos después lo han retomado un poco, pero que está muy presente allí para todos y todas a quienes nos interesa estudiar la subjetividad, y es el tema de poder lograr la observación desde la distancia, ¿sí? Lo que en el yoga se va a llamar la conciencia testigo, y que veíamos, por ejemplo, en el caso de las prácticas de sí que estudia Foucault, está en los estoicos esa visión, es el terminar el día y observar qué ha pasado en el día, pero observar sin juicio, no es un poco la observación cristiana para juzgarse o para confesarse, sino es un poco observar qué está pasando conmigo en un día. Y esa observación un poco también estaba en el yoga. Entonces, de cierta manera, no es que el yoga fuese único, digamos, y que las técnicas del yoga fuesen únicas, porque ya cuando uno empieza a adentrarse en las prácticas de sí, pues en muchas tradiciones se van a encontrar elementos en común. Y entonces, eso me pareció, digamos, que esta línea de Foucault que creo que todavía no se ha trabajado, digamos, tanto, es del más famoso, el Foucault más temprano de vigilar y castigar eso, pero este Foucault ya como de su obra más madura con las prácticas decía, a mí me resonó mucho porque se salía del marco de la sociología de la religión, entonces él no estaba buscando libros, él no estaba buscando sacerdotes, nada de eso, lo que estábamos viendo era cómo actuaban los sujetos sobre sí mismos para transformarse. Y eso era un poco lo que yo veía. Pero fue muy bonito porque fue un camino inverso. No fue partir de las prácticas de sí para ir a ver el yoga, sino fue hacer primero el trabajo de campo y luego contrastar lo que había encontrado y ver que tenía mucha resonancia con lo que Foucault planteaba. Claro. Claro, digamos que esa es una de las potencias del escrito, porque se sitúa no en las creencias, no en los fines, no en lo clásico, sino en las prácticas. A ver, ¿cómo son las prácticas? Y creo que eso te lleva a poder hacer una caracterización, un acercamiento, una narrativa bien precisa sobre los practicantes. Sobre su posición social, sobre sus razones para las prácticas, sobre las transformaciones que tienen o narran que tienen. Y me gustaría que nos hablaras un poco de eso. Sí, claro. Yo pues de entrada tenía la pregunta sociológica y no había como ingenuidad en eso, y era que no todas las personas llegaban a hacer yoga, que habían unas condiciones sociales de posibilidad para poder hacer yoga. Y un poco empiezo a preguntarme por eso, ¿qué se necesita? Y en el momento en que yo hago el trabajo de campo, yo hago como un pequeño censo de cuántas escuelas de yogas hay y más o menos en dónde se ubican, y puedo decir que el 70% se ubicaban en la zona de Chapinero, Chicó, y empiezo a rastrear como cuáles eran las escuelas, la escuela más antigua, pero también como intento ver matices. Yo quería hacer una comparación, pero no quería como comprobar que todos se comportaban igual, sino me interesaba también ver los matices. Pero cuando hago ese, digamos, pequeño censo, pues lo primero que encuentro es que se ubican en espacios de la ciudad que están en lo que socioeconómicamente aquí se caracteriza como del estrato 4 al estrato 6, o sea, eran clases medias altas.
Y es en esas escuelas pues que yo voy a hacer el trabajo de campo y un poco empiezo a hablar con las personas, viendo pues precisamente que los costos para poder pagar una clase de yoga, una mensualidad en una clase de yoga puede estar más o menos en medio salario mínimo. Entonces, pues, ¿quién puede destinar medio salario mínimo para sostener una práctica por lo menos de una vez a la semana o 2 veces a la semana en una escuela de yoga? Empiezo a ver también, había una pregunta bonita que incluso cuando yo tuve la evaluación del libro me hacían y era que cuando yo hacía la práctica en la Universidad Nacional había una presencia importante de mujeres, pero cuando yo fui a las escuelas ya más formalizadas de clase media alta, la proporción era mucho más pareja. Y entonces yo sí me hice la pregunta de género de si predominaban, pero yo en ese momento no encontré diferencias significativas, habían tanto participación de hombres como de mujeres. Yo creo que eso puede tener un componente de clase también, pero digamos que quedaría como para seguir allí profundizando clase y género. Habían también, una de las cosas que a mí me interesó era ver eso que Foucault había llamado la inquietud de sí, y que eran las motivaciones, por qué la gente llegaba a la práctica, cómo llegaba a la práctica. Y tenía que ver con una cosa que a mí me pareció siempre como bonita del yoga y que está allí es que muchas veces el yoga responde a búsquedas, que el yoga difícilmente alguien llega, pues los máximos que llegan son porque el médico le recomendó que vaya a yoga para ¿qué pasa? Digamos, vaya a yoga para que mejore su problema de espalda. O el psiquiatra. O el psiquiatra, sí, pero sería un psiquiatra medio heterodoxo, pero los tradicionales medicarían. Pero generalmente las personas llegan por preguntas, por búsquedas, por inquietudes de cuidarse, de hacer algo con su cuerpo. Ahí hay, digamos, como una inquietud muy importante y es que las personas advertían mucho como el descubrimiento del cuerpo que habían tenido a partir de la práctica de yoga, como el sentir una pierna, el sentir otra, el sentir qué pasaba con su espalda, cosas que a nosotros pues pueden parecer como obvias, pero en realidad no lo son. Eso, digamos, como habían razones de salud, de rupturas amorosas, de enfermedad, y bueno, ahí hay diferentes, de viajes, ahí hay una cosa que fue un hallazgo en la tesis y que fue muy chévere, y es que las 3 escuelas que yo estudié llegan a Colombia por viajes internacionales que hacen las personas que vienen a fundarlas. Es decir, no es que alguien, y pues que eso hila también como que hay una historia detrás, no es que a alguien se le ocurra montar una escuela de yoga, sino que había precisamente un contacto inicial con algún maestro, la mayoría fueron como con maestros reconocidos del exterior que viven en Susurban, los conocen, comparten con ellos, se forman y luego lo traen a Colombia. Podríamos decir que es una práctica que se importa. Bueno, ahí un comentario. A mí cuando leí la tesis, bueno, yo la leí, cuando leí esas partes de la tesis, dije, no, aquí hay un cambio, porque en términos de clase social, sí, en los 70s había, recuerdo, tres centros de yoga, y usando el término yoga en términos amplios, ¿no? El Bhakti Yoga, incluyendo el yoga de la devoción. Estaban los Hare Krishnas, la Gran Fraternidad Universal y el Kriya Yoga Ashram dirigido por Krishna Daryanani. Y ahí había una mezcla bastante representativa de clases sociales, ¿sí? Eran de estratos 2, de estratos 3, de estratos 4 y de para arriba. Entonces, eso es un cambio importante. Bueno, y entre las características de los practicantes, tú haces un aporte que a mí me parece clave, porque permite, y es algo que no está en Foucault, no está en los trabajos que estábamos haciendo simultáneamente, prácticas de sí en el grupo, y es
y es que es una práctica, y me imagino que como muchas otras prácticas, donde hay grupos de practicantes que la viven de forma distinta. Entonces el yoga es algo distinto para cada uno de ellos. Y usas el término de usuarios, buscadores e iniciados. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? ¿Cómo llegaste a eso? Y, um, eh, y Sí, no es, yo no lo veo por lo que recuerdo de la lectura, no es una escalera. Entonces aquí están los primíparos y después están los otros, porque no tienen trayectorias distintas. Perdón, tienen trayectorias distintas. ¿Sí? No sé si nos puedes... sí, efectivamente, no, la precisión que haces es clave, no es una escalera, no es que estamos como viendo a los iluminados como los iniciados y a los usuarios como los atrasados, no, para nada. Había, digamos, un interés como desde una postura metodológica y era que yo no intentaba buscar como generalidades y hacer como un practicante y qué caracterizaría a un solo practicante de yoga, sino que creo que eso es una de las virtudes que tiene el método comparativo y es que te permite ver contrastes y semejanzas. En el caso del trabajo del libro, yo trabajo 3 escuelas de yoga en las que encuentro, en las 3 se pueden encontrar, digamos, de los 3 tipos, bueno, especialmente en 2, en las que se pueden encontrar iniciados, buscadores y usuarios. Y allí la pregunta es una pregunta sociológica, digamos, una de las que orienta la caracterización, y es por el grado de institucionalidad de su relación con la práctica. ¿Qué tan institucionalizados están en una escuela? Pero también por las diferentes, la intensidad de los efectos de la práctica en su vida misma, en las transformaciones que ha generado. Y entonces, a partir de las preguntas, pues lo que yo identifico en las escuelas es que efectivamente sí se mantiene esa línea, que eso va a ser característico en el yoga hasta el presente, es esa línea como de maestro-discípulo, una línea que es principalmente de maestro hombre y discípulo hombre, de maestro-discípulo que permanece en el tiempo y en esa tradición que se dice un poco que se transmite de labio a oído, pues en algunos momentos esa transmisión pasa por experiencias de estar permanente en los centros. En el yoga clásico, lo que pasaba con los practicantes, y bueno, en la India, es que se van a vivir al ashram y en el ashram comparten con el maestro de manera permanente. Digamos que el yoga no es una clase, como tal vez ha pasado aquí, ¿no? Que se convierte en un espacio como de 2 horas, sino que hay un fluir permanente en el yoga que va de estar cortando las plantas, a estar cocinando, a estar meditando, a estar leyendo, digamos, y todo eso es yoga. Digamos que eso es la diferencia también con que para nosotros yogas en este momento solo sea hacer una postura, allá hay, digamos, que un devenir permanente del yoga. Y porque allí tú estás logrando el yug, la unión de diferentes maneras con todas estas prácticas. En cambio, acá pues lo que tenemos es que las personas se acercan a los centros y un poco la intensidad del compromiso tiene que ver también con la intensidad de la presencia en los centros, empiezan a participar cada vez más en los centros, se forman en las escuelas de profesores de yoga, luego de que se forman, se vuelven profesores de yoga, pero antes de volverse profesores de yoga tienen que pasar pues el proceso de iniciación, de que se les reconozca como... Hay un tema que yo lo encontré cada vez más fuerte y es el que cada línea, porque se vuelve, de alguna manera también se configura como un mercado. Cada línea busca su originalidad y en buscar su originalidad, pues ellos forman y además, como les decía yo al principio, todos apelan a que ellos tienen la tradición original, ¿sí? Entonces, forman a sus profesores en la tradición original, por eso no, cualquier persona no puede dar la clase de yoga, sino que tiene que ser el profesor que se organizó, pues, digamos, todas sus prácticas allí dentro de la institución, y muchas veces pues los procesos de iniciación pasan por recibir, por ejemplo, un nombre de iniciado, por ser reconocido por su maestro, por un tiempo que lleva practicando, que llega siguiendo las disciplinas,
Entonces, estos serían como los iniciados, que serían los que tienen mayor compromiso institucional. Estarían los buscadores, que esa es una figura muy chévere y afortunadamente una de las escuelas que yo estudié había mucha presencia de buscadores y es la gente que tiene una inquietud, digamos, por preguntas como sobre su ser, sobre el sentido, sobre su cuerpo, sobre muchas cosas, y que ha ido experimentando con diferentes técnicas, con diferentes corrientes. Ha tomado yagé, pero al mismo tiempo ha hecho tai chi, luego ahí hace yoga, y bueno, y todo eso pues les ha creado como una búsqueda particular y que no es excluyente, o sea, no necesariamente digamos que y eso es un poco la apertura que también tiene el yoga, no necesariamente las prácticas, es decir, que si tú practicas yoga no puedes practicar tai chi, no puedes, que creo que eso, por ejemplo, en relación con las religiones es una diferencia fundamental. Porque como la poliespiritualidad. Sí, claro, el yoga te permite una poliespiritualidad y eso no, digamos, no entra en contradicción porque no busca ser un dogma pues único a seguir. Entonces están estos buscadores que hay, y que eso no implica que sea menos profunda o menos intenso el trabajo que tengan con el yoga, ¿sí? Puede que practiquen otras, pero también hay una intensidad, hay muchas veces, digamos, hay buscadores con un conocimiento profundo y con una experiencia de años en el yoga. Y están los otros que son los usuarios, que eran los que más encontraba y que yo decía, pues tengo que incluir aquí también, que eran pues todas las personas que llegaban a tomar las clases. Que destinaban su espacio un poco, se lo van a encontrar allí en el libro, de su espacio de 2 horas sagrado en la semana para hacer sus prácticas. Y yo no quise tampoco tener como una mirada de descalificarlos porque pagaban por la clase de yoga o porque por estar ahí 2 horas pues no pasaba nada, porque efectivamente yo hablaba con ellos y sí, efectivamente sí decían que pasaba algo. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes van a encontrar el testimonio de una mujer que tuvo cáncer y que dice, con el yoga yo pude conocer mi cuerpo, reencontrarme, sobrellevar un proceso, un tratamiento como es el tratamiento del cáncer. Entonces, una cosa muy intensa, porque vivir un cáncer, pues es algo muy, muy fuerte en la vida. Y ella dice, y si no hubiese estado el yoga, yo creo que no estaría un poco contando la historia en términos vitales de lo que le permitió poder sobrellevar un momento de eso. Entonces, esta era una usuaria, perdón, y no significa que por ser usuaria, pues su experiencia haya sido menos intensa. Qué bien, qué bien. Sí, digamos, en ese sentido, creo que tu trabajo es pragmatista, es decir, se hace la pregunta por las prácticas, pero las prácticas en relación con los efectos vividos, ¿no? Bueno, hay una de las partes que a mí me parece más original y más bien lograda del trabajo, es la mirada etnográfica sobre la materialidad de las prácticas. Desde lo que se ponen, los tiempos, los espacios, los objetos que hay en los sitios donde se practica. Y me gustaría que nos pudieras hablar desde esa perspectiva pragmatista o otra, si quieres, cómo afecta, qué efectos tiene esta materialidad en las prácticas y los practicantes. Sí, la pregunta tiene que ver precisamente con lo que comentaba al inicio y era, y que estuvo acompañándome durante todo el proceso de investigación, era por qué las personas prefieren ir a la escuela de yoga, por qué hacer la práctica en la escuela de yoga es incluso casi que la escuela de yoga la posibilita. Si no se saliera de la casa, y eso tiene que ver con discusiones también que en este momento me ocupan de lo público y lo privado, que a veces el espacio de lo privado puede ser más coaccionador que incluso espacios terceros. Entonces, ¿por qué la necesidad de salir de la casa e ir a un lugar a practicar cuando existían en videos, herramientas? ¿Por qué hacerlo así? Y eso entonces me preguntaba yo por los espacios y tiempos en los que ocurría pues la práctica. Y el trabajo etnográfico pues me permite ver precisamente que hay una creación ellos la llaman una atmósfera que configura un espacio y un tiempo determinado. Y es un espacio que
ahí yo retomo a Mircea Eliade, es un espacio que se configura como sagrado. ¿Por qué? Porque él dice, finalmente nosotros vivimos en el espacio profano y en ese espacio profano necesitamos como un axis, como un eje, y ese eje lo marca precisamente, ese eje como para ubicarnos, para encontrar una seguridad, para asentarnos, ese eje lo marca lo sagrado. Y entonces, lo que nosotros encontrábamos de por qué se hacía especial es que no es casual que, por ejemplo, cuando ustedes van a empezar una práctica de yoga se canten 3 mantras o que se toque una campana o que se retire uno los zapatos o se encienda una vela o se encienda el incienso. Todo esto crea una atmósfera, como lo va a llamar Madre, una de las líderes espirituales allí, una atmósfera que hace que el espacio se viva de manera diferente. De hecho, si lo vemos como desde la experiencia misma, quienes han tenido la posibilidad de escuchar un cuenco tibetano, pues el cuenco inmediatamente, si lo vemos desde el cuerpo mismo y desde lo que pasa con el corazón en términos vibracionales, digamos más de la física, el cuenco te despierta y te ubica en otra sintonía. O sea, es un fenómeno material, físico. Y entonces eso pasa con la práctica. La práctica tiene todos unos objetos que, diríamos hoy con la tour, tiene unas agencias. El cuerpo tiene una agencia que genera unos efectos. El salón con todos descalzos genera unos efectos diferentes. Entonces empiezo el libro contándoles que cuando yo empiezo a hacer la práctica en la Nacional, algo que le impactaba mucho a la gente y que a nosotros también nos parece normal, pero que al final no lo era, que el profesor dijera, llegan y lo primero que tienen que hacer es quitarse los zapatos y caminen en el pasto descalzos. Eso ocurría al lado del policía, pero nuestro grado de civilización hace que a usted que le digan que se quite los zapatos y que empiece a caminar descalzo en el pasto, para muchas personas eso es como, ¿usted de qué me está hablando? ¿Sí? Y entonces allí se empieza a romper y a crear una atmósfera que es algo que solo pasa en la clase de yoga, y yo creo que por eso se significa y por eso un poco ocurre lo que ocurre ahí, porque ya se crea toda una espaciotemporalidad que va a caracterizar ese espacio de la práctica de yoga y que lo va a hacer único en relación con el devenir de la vida por fuera de ahí. Qué bien, qué bien. Bueno, ok. Los que quieran hacer preguntas, que hay una forma que en el chat simplemente para un dato que puede ser importante para algunos, los 3 centros que se estudiaron fueron Atma, que es de la línea de Sri, militante político que después se volvió yogi, el Happy Yoga y Satyananda. Bueno, bueno, no sé cuánto tiempo tengamos, entonces voy a saltarme algunas preguntas y quizás después podemos volver a ellas, pero quiero que no nos quede de afán esta pregunta. Y es, digamos, en Occidente y los países occidentalizados, creo que podemos estar de acuerdo que hay una ignorancia, inocencia frente al mundo espiritual, responsabilidad, entre otras, del cristianismo institucional que abandonó lo espiritual. Y entonces, cuando se habla del yoga, se le mezcla con otras cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué piensa de los académicos que incluyen el yoga dentro de prácticas que están configurando al sujeto neoliberal, como la autoayuda, la nueva era, entre otros? ¿Qué les diría a partir de su investigación? Sí, yo creo que esos planteamientos son planteamientos desde la teoría, como se suele hacer. Muchas veces, yo recuerdo especialmente un filósofo con el que yo discutía ahí en la tesis, que era Slavoj Žižek, y Žižek decía que el yoga era como un escape para seguir siendo productivo en el neoliberalismo y entonces que a la final resultaba siendo muy funcional. Y yo creo que efectivamente se ha creado un mercado espiritual
en el que el yoga se ha instrumentalizado, digamos, dentro de ese mercado, pero en las experiencias y un poco en el planteamiento en los diferentes, eso lo podríamos ver tanto en el yoga clásico como el contemporáneo, porque yo creo que ahí se sigue manteniendo como esa base, y es que lo que plantea el yoga es precisamente contrario al neoliberalismo, es la disolución del yo. Si ustedes ven todas las políticas neoliberales contemporáneas, lo que buscan es el empoderamiento, el emprendimiento, la autosuperación, el Emprendimiento, el sí, el emprendimiento. emprendimiento, toda la política pública. Hace una semana me invitaron a una universidad a ver que la política de las mujeres y todas las funcionarias públicas, todo está enfocado en emprendimiento. O sea, el emprendimiento es, usted solucione su problema de trabajo, de seguridad social y de todo, porque ya el Estado no le garantiza nada. Y yo creo que el yoga precisamente pues el fin del yoga es básico, y que cualquier escuela debería, pues digamos, estaría presentando, ya las escuelas, digamos, que se han vuelto más fitness, pues bueno, porque yo estudié estas escuelas, pero hay escuelas todavía en la que se ha hecho mucho más énfasis en hacer del yoga como una práctica de gimnasio. Sí, entonces allí está como todas estas líneas de el Ashtanga, Vinyasa, Yoga, y que son prácticas de gimnasio, y bueno, los elementos meditativos, por ejemplo, puede que queden en cuestión, o ya no tomen tanta importancia como en otras tradiciones. Pero el fin último del yoga precisamente es la disolución del yo, es la disolución de es el reconocerse que lo que está pasando con el otro, con la otra, pues finalmente ni siquiera el otro existe. Usted es ese mismo otro. Y ese otro, tanto humano como no humano. O sea, usted tiene como una participación activa con el río, con la montaña, con lo que está. Entonces, desde una postura así, pues, si hay extractivismo, usted no puede aceptar el extractivismo, porque el extractivismo hace parte, cuando se está afectando el río, lo están afectando a usted mismo. Entonces, yo creo que, y es incluso tan potente el yoga, porque el yoga implica un compromiso ético, que yo creo que incluso ahora que estamos en procesos de movilización, una de las crisis que tienen los movimientos sociales y los procesos organizativos es que en algún momento llegan las rupturas éticas, ¿cierto? Es que hay mucho discurso, pero poca práctica. Yo, por ejemplo, con las amigas feministas, entonces, no, sí, yo estoy en el grupo muy activistas y esto, pero resulta que son unos machos, hay unas estructuras jerárquicas. El yoga, digamos que ni siquiera podríamos decir que exista lo discursivo, o sea, cualquier transformación pasa por la práctica, todo es práctica, y por eso digamos que está tanto en la cotidianidad. Y yo creo que incluso para pensarnos la política hoy, el yoga puede dar muchas herramientas de cómo política y ética no se separan. Es decir, como si estamos pensando transformaciones sociales, las transformaciones pasan por la ética, y de hecho se van a lograr si pasan por la ética. Sí, sí, yo creo que hay dos cosas que en lo que tú dices que creo que hay que enfatizar. La primera es que que es difícil para un occidental entender, porque el occidental piensa, si me ponen a meditar, y eso es la interioridad, ¿sí? Primer problema. En el yoga no hay interior y exterior, sí, la interioridad. Entonces, ¿qué hay en la interioridad? Pues estoy yo, ¿sí? No hay una idea de que en la interioridad haya algo más allá del yo. Y resulta que en las prácticas del yoga y en muchas otras prácticas, la meditación lo conecta uno con lo suprapersonal, sí, con lo que no es personal, como tú bien dijiste. Y lo otro que me parece clave es que no es discurso. En eso se diferencia, creo que yo, un poco de los griegos. Es una cuestión de énfasis, es más experiencia que discurso. En los griegos había las dos, pero y es experiencia y no creencia. Entonces, en ese sentido es muy, muy moderno. No es crea en algo, sino experimente algo. Y si no, pues sí. Bueno, creo que le podemos, si te parece, Jenny, me quedan un par de preguntas, pero empecemos con la persona que hizo la pregunta.
Listo. Entonces la pregunta, Eduardo Gómez Pulgarín pregunta, ¿qué tanto cambió esa Bogotá judio-cristiana frente a la entrada y fuerza que tuvo el yoga, además de esa onda del vegetarianismo? Era muy difícil serlo hace algunos años. Pues yo creo que hablar como de cambios, es que la tradición judío-cristiana es una cosa eh, que lleva muchos siglos y que se ha sedimentado de manera muy fuerte, incluso en nosotras, a pesar de que hayamos hecho muchos años de yoga, pero digamos, culturalmente está tan presente que hablar como de efectos pero además yo creo que el yoga digamos que al fin la gente no lo hace transformando buscando transformar la mirada judeocristiana, ese no es el fin. Puede que pasen cosas, puede que alguien que haya sentido que experimentar su cuerpo sea pecaminoso y que con el yoga lleve a una experiencia intensa, esté cambiando su forma de relacionarse con el cuerpo a la que fue socializada en los entornos judeocristianos. Pero yo creo que eso implicaría como una investigación más de larga duración para ver cómo se ha transformado, digamos, la tradición judeocristiana en Colombia. Yo creo que sigue muy fuerte. Las escuelas no las iglesias carismáticas toman cada vez más fuerza y que tiene que ver precisamente incluso con, pues con el modelo de desarrollo, o sea, qué es funcional y qué termina operando allí, pues no es precisamente el yoga. Yo creo que el yoga seguirá siendo marginal mientras las fuerzas sigan siendo unas fuerzas que individualizan, unas fuerzas que sus énfasis son otros, pues el yoga seguirá siendo como una corriente al margen. Sí, una anécdota sobre eso, de algunas décadas antes de que Jenny eh, tomara cuerpo otra vez. En los años 50 nos contaba Krishna Aryanani, de uno de los primeros que enseñó yoga en Colombia y que después creó el Kriya Yoga Ashram, nos contaba, él tenía un sitio de práctica de yoga, más que todo Hatha, me imagino que hacía algo de concentración, frente al Teatro México en el centro. Y los fanáticos católicos le rompían las ventanas diciendo gritándole que eso era un lugar satánico, ¿no? No, yo conocí personas en la universidad que me decían, porque yo alcancé a dar clase en la universidad de yoga, no solo profesora de sociología, sino también de yoga, y que me decían que no venían a las clases de yoga porque estaban en iglesias cristianas y que eso era satánico, pero les estoy diciendo hace Correcto. pocos, o sea, de los 50 años después, no ha cambiado mucho. Entonces, yo, Sí. yo creería que sí, para que se den esas transformaciones todavía falta un buen tiempo y falta Sí. que hayan otros cambios sociales además. Sí, pero creo que, no sé si estás de acuerdo, Jenny, digamos, alguna gente lo puede plantear como una rivalidad, pero es que el yoga no es una religión, entonces está en otro plano, ¿no? Usted puede ser musulmán, puede ser y practicar yoga. El yoga surgió dentro de la tradición hinduista, pero no está casado irremediablemente con eso. Sí, de acuerdo. Y conectándolo con eso, tú señalas algo que yo pensé porque cuando leí tu tesis acaba de terminar un libro sobre que implicó meterse en la historia del yoga, pero tú señalas algo sorprendente que yo no conocía y es ese momento en que se usó políticamente el yoga en la India en un momento nacionalista, puramente desde la perspectiva de fortalecer la raza, ¿sí? Eh, eh, y ahí ahora, con el actual primer ministro, Narendra Modi, él utiliza, que es un nacionalista hindú, antimusulmano, fanático, autoritario, usa el yoga con fines políticos, ¿no? Entonces el yoga es el hinduismo y nosotros los hindúes por el yoga y otras cosas somos los mejores. ¿Qué nos puedes decir? Lo que viste inicialmente, que creo que era a inicios del siglo XX, ¿sí?
Sí. Y este momento, ¿hay cercanías o hay diferencias o cómo ves eso? Y esa sería la última pregunta. Sí, sí, sí. Eso fue muy interesante, digamos, como un poco de las cosas chéveres que queda de revisar la historia. Y fue ver que el énfasis principalmente en digamos, en la dimensión corporal del yoga va a estar especialmente a finales del siglo XIX y comienzos del XX, ¿sí? Porque todo el mundo piensa que es que siempre el yoga ha sido sinónimo de asanas, pero esto no es así un poco con lo que ya venimos charlando. Y esto va a estar muy marcado por los procesos de colonización de la India y por esa necesidad de, el, de estos grupos que habitaban en la India racialmente demostrarse como que ellos tenían, diríamos en términos sociológicos, un capital, como que ellos tenían un poder que no tenían los otros y era precisamente esa tradición de sus técnicas de manejo corporal. Y esto va a ser muy porque a la par lo que va a estar ocurriendo en el norte global, lo que va a estar ocurriendo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suecia, especialmente en los países del norte de Europa, es que se van a estar desarrollando gimnasias un poco en respuesta, ya se veía allí a los efectos que estaba generando los procesos de la fábrica. Entonces, por ejemplo, de esa época nosotros tenemos la fundación de la Asociación Cristiana de Jóvenes y la Asociación Cristiana de Jóvenes va a promover las prácticas deportivas porque era como, era cristiana, pero lo que decían era como que los trabajadores tengan otros espacios porque se pierden entre el trabajo y la cantina. Era un poco lo que decía la Asociación Cristiana de Jóvenes. El buen uso del tiempo libre, sí. Y van a empezar, entonces, por ejemplo, ellos van a fundar los scouts que permanecen hasta el presente. Muchos de los deportes, el voleibol, básquetbol, pertenecen precisamente a los procesos que impulsó la Asociación Cristiana de Jóvenes en su momento. Y va a haber una gimnasia que se va a promover en ese momento, que es la gimnasia sueca, que se va a hacer muy popular en Europa, pero van a haber también unos movimientos de terapia, precisamente por los efectos que estaba generando la vida unidimensional, ya estamos en los años 30, pero que ya habían movimiento de masas y había, digamos, una crítica a la sociedad de masas. Entonces ahí va a surgir, por ejemplo, en Estados Unidos un movimiento de cura natural. Y entonces, ¿por qué? Porque todo esto tiene que ver con asociar el yoga y el yoga de posturas como una solución a lo que estaba pasando con el deterioro del cuerpo, ya sea por el trabajo, la bebida, y como una forma de cura. Y entonces se va a retomar, se va a retomar como una forma terapéutica. Y en los movimientos nacionalistas que estaban tomando lugar finales del siglo XIX, comienzos del XX, por ejemplo, que esto fue un hallazgo muy interesante, en la formación de los ejércitos se va a incluir el yoga. Entonces, en la práctica marcial, el yoga y las posturas y el contener el determinado tiempo, la respiración y todo eso, va a tomar un lugar muy importante en la formación marcial. Entonces vamos a tener que India se va a convertir la panacea del conocimiento del cuerpo, del yoga, de las técnicas, pero va a ser precisamente un uso estratégico para poder racialmente destacar frente a todo el proceso de colonización pues que los había desconocido. Y eso nos va a ayudar a comprender pues posteriormente cómo ese énfasis en el yoga de posturas desde entonces se va a quedar pues hasta el presente. Yo creo que sí, que el yoga se sigue utilizando políticamente y como tú lo señalas, probablemente ahorita digamos, esas resonancias de cómo ha sido asociado, porque además es un significante que ya se ha creado y que un poco se vuelve a apelar, pues se hace efectivo en este momento. Listo. Bueno, Jenny, muchísimas gracias. Creo que has abierto varias páginas del maravilloso libro para futuros lectores. Sí, muchas gracias. Ojalá se animen a leerlo y bueno, será un gusto poder conversar en otros momentos sobre estos temas. Muchas gracias a ustedes dos, profesor Javier Sáenz, profesora Jenny Ramírez, por acompañarnos en este evento, por estar con nosotros, por hablarnos del libro y pues esperamos en próximas ocasiones que nos vuelvan a acompañar. Es un tema muy interesante que realmente nos gustaría seguir compartiendo con el público. Entonces, bueno, pues no siendo más, ya tenemos que despedirnos.
tenemos ya otro evento, la presentación de la colección Bicentenario, el mapa de los ejércitos patriotas. Entonces, pues los invitamos a nuestros lectores y nuestras lectoras a que no se desconecten. También, profe Jenny, profe Javier, si quieren ver el evento a través de la página de Facebook del Centro Editorial. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Laura y gracias a Julián. Jenny, un abrazo. Sí. No, Javier, mil gracias a ti también. Abrazos. Bueno.